Entonces yo te pregunto, ¿por qué no nos interesamos por Europa? ¿Por qué se habla tan poco de Europa? Bueno, yo creo que muchas veces la idea de Europa se ha construido también sobre muchos mitos. Yo creo que evidentemente nosotros salimos de una dictadura y ir a Europa era como el progreso, la luz, era maravilloso, ¿no? Entonces yo creo que nos hemos cuestionado muy poco cómo ha ido evolucionando ese sueño europeo, hasta tornarse ahora mismo en cierta medida una pequeña pesadilla, ¿no? Y yo creo que al final incluso tenemos el problema que hasta las elecciones europeas solemos hablar más en clave nacional que en clave de proyecto europeo. Llevamos mucho tiempo sin tener una idea de qué queremos hacer para Europa y cómo lo queremos hacer. Y yo creo que eso es un grave problema que viene dirigido directamente también de la cultura política que tiene este país. Y también de los medios de comunicación y cómo se informa. Si ahora yo os pregunto cuál es el presidente de Portugal, que es nuestro vecino, o sea, podemos preguntar a 15 personas que pasen por aquí cuál es el presidente de Portugal. Y a esas mismas 15 personas le preguntamos cuál es el presidente de Venezuela. No, yo solo por preguntar, Venezuela está a no sé cuántos mil kilómetros de aquí. Portugal es nuestro vecino. ¿Nos apostamos a ver quién sabe el nombre de cada cual? Yo creo que la cultura comunicativa y la cultura política de este país también hace que nos preocupe muy poco lo que pasa con nuestros vecinos, lo que pasa con Europa en general. Concretamente yo trabajaba en una empresa muy grande, una empresa pública, tenía un sueldo bastante bueno, 27 años trabajando junto a otros compañeros. Total, que estuve en la calle, que se firmó un ERE tremendamente injusto, una aplicación del ERE tremendamente injusta y nadie nos defiende. Bueno, quizás Podemos. Hace 20 días estuvimos en Bruselas con Urbán, que lo conocemos, y vamos a ver qué pasa aquí en este país, con esta clase de sindicatos. Yo soy representante sindical en una entidad bancaria y no soy de comisiones obreras y tampoco soy de UGT. Y el problema para que nosotros podamos acceder a la representación sindical es el desinterés. O sea, todos tenemos participación en esto. Yo creo que es como la política. Los sindicatos están porque la gente les respalda. Si se ha respaldado, hay que asumir que todos tenemos responsabilidades. Para que nosotros podamos haber llegado a tener la representación sindical, ha sido pues una campaña de gente con voluntad, con interés, gastándonos nuestro propio dinero, y eso ya que la gente, que todos nos demos cuenta que la responsabilidad no es de quienes están, es de todos. En los próximos comicios yo creo que todos debemos reflexionar sobre la desidia, el desinterés, la falta de participación, la falta de compromiso y la desgana, y luego todo aquello que hacen los demás. Siempre va a ser más fácil juzgar mientras no sea uno y uno ha sido simplemente un mero espectador. Yo creo que en esto tenemos responsabilidades. Hay que decir que nosotros tuvimos el placer de poder invitar a las compañeras y compañeros de Bankia, del ERE de Bankia, a que pudieran expresar en el Parlamento Europeo para hacer una serie de preguntas parlamentarias además que se han hecho y que estamos en trámite de que nos respondan. Además tuvimos entre comillas la suerte de que todos los grupos políticos menos Ciudadanos, desde el PP, el PSOE, Izquierda Unida y Podemos, estuvieron presentes también en el debate con los trabajadores y las trabajadoras de Bankia, y algunos tuvieron que aguantar el chaparrón de las trabajadoras y los trabajadores de Bankia, pero ahora lo que toca es que lo hagamos en el Congreso. Yo creo que ahora lo que toca es que no solo lo de Bankia, y yo creo que es un ejemplo más, sino que podamos poner luz y taquígrafo sobre lo que ha pasado en este país. También es cierto que las leyes laborales impiden muchísimas cosas y los sindicatos realmente son una herramienta de negociación. Realmente ahora no se puede negociar. Hasta hace muy poco yo he hecho lo mismo que tú y me he tenido que ir a los partidos políticos a reclamar cosas para recuperar derechos laborales. Eso es lamentable. Los sindicatos ahora mismo no sirven para nada. Los sindicatos como sindicato, no las personas que trabajan con sus compañeros y negocian condiciones laborales. Es que son dos cosas totalmente diferentes.
Esto que hablábamos desde el principio en los partidos políticos de la casta se da también, lamentablemente, en las dos grandes entidades sindicales de este país, porque además, por ley, estas dos entidades sindicales son las que tienen más derechos que el resto para cualquier cosa. O sea, si tú montas mañana un sindicato y consigues prácticamente los mismos sindicalistas que estas dos, no vas a poder hacer nada, porque por ley estas dos fuerzas sindicales y bueno, y CESIF también en el tema del empleo público también podrían negociar por ti y no podrías hacer nada. Te entiendo perfectamente, pero también entiende que es la única herramienta a la que nos podemos agarrar por ahora para que las empresas que privatizan, para las empresas que venden desde el Estado, podamos negociar algo y salir con algo. Lamentablemente con Bankia, por ejemplo, ha sido claro. Sí, pues es que incluso en los sindicatos existen las puertas giratorias. Mira, Fidalgo está en la FAES, o sea, el secretario general de Comisiones Obreras, que seguramente se tuvo que pegar con grises contra Franco, ahora resulta que está de escudero de Aznar. Es que son cosas que no puedo entender. Yo creo que, como decía Groucho Marx, el poder absoluto corrompe absolutamente. No tengo otras palabras. ATAC decía no hace mucho que simplemente con el beneficio que están dando las empresas privatizadas en la época del primer gobierno de Aznar, no tendríamos déficit. Solo con el beneficio, no con la venta no, con el beneficio de las empresas privatizadas, que eran públicas, de todos y de todas, hace no tantos años. No nos tenemos que retrotraer a viejos pasados. Ahora mismo no tendríamos problema de déficit en este país. Decía Miguel Urbán antes una frase que yo creo que es importante retener, y es: lo viejo ya no puede, lo nuevo todavía no puede. Esa es la situación en la que nos encontramos. Los viejos no son capaces de gobernar como gobernaban hasta ahora, ya no son capaces de hacerlo porque la gente ya no les cree, y los nuevos todavía no son capaces porque falta experiencia y porque todavía no han difundido suficientemente esa posibilidad, de que no se van a dejar fácilmente, de que el camino no es sencillo, de que hay que ir advirtiendo que utilizarán cualquier método, cualquier instrumento, cualquier posibilidad para evitar que lo nuevo sobrepase a lo viejo. Está pensado de alguna manera introducir en el mensaje de Podemos esa advertencia, esa previsión de que estemos preparados, porque no se van a dejar. Yo era por preguntarte un poco sobre el TTIP, o sea, qué consecuencias va a tener reales sobre España, ya que has hablado de la influencia de Europa sobre España, qué consecuencias va a tener. Vamos a hacer un meeting específico sobre el TTIP en Madrid, con Marina Albiol, con Lola Sánchez, con Florent Marsellés y con diferentes eurodiputados de Unidas y Unidos Podemos que están trabajando específicamente en el caso del TTIP. Hay que decir que el TTIP no es un acuerdo comercial, o no es un simplemente acuerdo comercial, ni siquiera es un mal acuerdo comercial, es mucho más. O sea, podríamos decir que es como una especie de constitución de las multinacionales, del poder corporativo de las multinacionales. Si ahora mismo muchas veces tenemos un problema de soberanía popular con el TTIP, la soberanía popular estaría mucho más recortada. Estaríamos hablando de liberalización de muchísimos sectores estratégicos de la economía, de los servicios públicos, de nuestro territorio, de nuestra naturaleza y de nuestros propios derechos, y yo creo que es un elemento central. Incluso por encima del Estado y de los tribunales se pondrían lo que son los tribunales de arbitraje comercial, lo cual permitiría, por ejemplo, demandar leyes españolas o leyes europeas que pudieran afectar a los beneficios de una empresa. Si de repente en España decidimos que no vamos a aceptar el fracking, sabéis que hay 8 comunidades autónomas ya españolas que han dicho que no van a aceptar el fracking. Lo han votado y demás. Imaginémonos que el próximo Parlamento, después del 26J que salga, decide no aceptar el fracking y se acepta el TTIP. Una empresa que quiera sacar gas de esquistio mediante fracking lo podría hacer.
O sea, podría demandar al gobierno español porque esa legislación, esa ley, estaría atentando a sus intereses comerciales y a sus intereses económicos. De hecho, ya pasa en cierta medida con algunos acuerdos comerciales de libre comercio. Por ejemplo, lo digo para no poner futuribles, sino cosas que ya pueden pasar. Sabéis que Canadá es la mayor productora de amianto. Sabéis que el amianto es un aislante muy bueno, pero muy contaminante y que ha sido prohibido en Europa. De hecho, está prohibido también en Canadá. No está prohibido la utilización del amianto, pero no la producción del amianto, porque Canadá sobre todo lo exporta fundamentalmente a países africanos donde todavía no hay una legislación y no tienen prohibido la utilización del amianto, ¿vale? Bueno, pues llegó un cargamento de amianto canadiense a Francia. Y Francia, el gobierno francés dijo, no, lo siento, este barco aquí no puede descargar amianto porque nosotros tenemos una legislación contra el amianto. Y la empresa le dijo, no, lo siento, mira, usted tiene un acuerdo de libre comercio Canadá-Francia, con lo cual el amianto entra en Francia. Y el amianto entró en Francia. Estamos hablando de que todo el tema, por ejemplo, de denominaciones de origen, que en España yo creo que tienen también un elemento importante, serían eliminados. Elementos de precaución en temas de transgénicos o otros en alimentación, en productos farmacéuticos, se eliminaría. Pero no solo eliminaríamos trabas en Europa o derechos laborales en Europa, sino también en Estados Unidos. Por ejemplo, gracias a filtraciones, porque sabéis que el TTIP es un acuerdo secreto, que se está negociando en secreto, que ni siquiera los diputados y las diputadas podemos tener acceso a todos los documentos, solo podemos tener acceso a una parte de los documentos que se llaman consolidados y que tenemos que ver en una habitación secreta, oscura del Parlamento, donde no podemos entrar ni con un móvil, ni con un boli, ni con un lápiz, ni con nada. O sea, de hecho, la propia Unión Europea dice que los tratados comerciales tienen que ser públicos, con lo cual esto se está transgrediendo. Yo creo que es muy importante utilizar la estrategia que decía Susan George, la estrategia del vampiro. La mejor forma de acabar con el TTIP es la estrategia del vampiro. ¿Cómo se mata un vampiro? Con la luz. Que le dé la luz, que la gente sepa lo que verdaderamente nos estamos jugando con este acuerdo supuestamente comercial. Si eso se sabe, yo creo que el TTIP se irá atrás. De hecho, está habiendo movilizaciones en el conjunto de Europa. En Alemania ha crecido el aumento del rechazo al TTIP en un 43%. O sea, en cada país que se conoce más aumenta. Las puertas giratorias, la corrupción como forma de gobierno no solo se da aquí, también la exportamos fuera, ¿eh? También la exportamos fuera. Pues el 26J podemos acabar con eso. Podemos acabar justamente con eso. No tener que ir a llevarnos a pelear sillones a cambio de recortes para nuestros amigos y sus adláteres en Bruselas y en otros sitios. Yo entiendo lo que es el gobierno a nivel nacional. Miguel Urbán ha hablado de Europa, pero tú has comentado que eres vocal vecino. ¿Qué es un vocal vecino? Básicamente un vocal vecino con Ahora Madrid lo que hace es hablar con los vecinos, acercar la política a los vecinos y llevar a los vecinos al ayuntamiento. No ser su representante, que es lo que hacían o lo que están acostumbrados a hacer vocales vecinos, por ejemplo, del PSOE, que quieren ser sus representantes. Nosotros llevamos al vecino directamente al área que exponga sus problemas, mediamos con ellos e intentamos buscarle una solución. Por ahora la gente con la que yo he hablado está contenta, veremos a ver cómo siguen las cosas.